Imagina que los elfos, los orcos, los dragones y los enanos habían conquistado su mundo y decidido expandirse más allá, abriendo portales hacia nuevos reinos. Pero al otro lado estaba la Tierra, un lugar sin magia, pero repleto de extrañas máquinas. Para la mayoría de las razas, aquello parecía primitivo. Para los enanos, sin embargo, fue una tentación irresistible. ¿Qué espíritus podrían habitar en estas armas de metal sin runas? La respuesta fue muy distinta a lo que esperaban y mucho más aterradora. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Los enanos habían sido conocidos durante mucho tiempo como maestros artesanos e inventores, pero un secreto celosamente guardado entre los suyos eran aquellos conocidos como los oyentes. Estos individuos raros tenían el don de escuchar la voz y el espíritu de las armas que tocaban. Los oyentes eran parte integral del reino enano, pues con solo tocar armas desconocidas podían entender su uso, diseño y su propósito. Durante una noche particularmente oscura y sombría, un grupo de enanos vestidos con armaduras ceremoniales y túnicas descendió de un camión blindado y se encontró con un alto humano que vestía el uniforme de un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Había pasado menos de un año desde que los elfos lograron abrir el portal dimensional mágico hacia este mundo, llamado Tierra, y los enanos formaban parte de una misión para determinar la capacidad militar de los humanos. El Consejo Mundial estaba dirigido por los líderes de las distintas razas, enanos, elfos, orcos, dragones y bestias. La alianza de estas 5 razas había aplastado toda oposición en su mundo y, con este bajo su control absoluto, se decidió expandir aún más su influencia. De ahí la construcción del portal dimensional. La misión consistía en determinar sutilmente cuán peligrosa era la raza humana y si su mundo debía ser conquistado o convertido en aliado. La raza humana era sin duda extraña y única para el Consejo Mundial. No tenían magia, luchaban entre ellos mismos por diferencias triviales y sus técnicas de forja eran completamente distintas a cualquier cosa vista antes en el mundo fantástico. Incluso con las extrañas máquinas de los humanos, el Consejo Mundial había acordado, casi por unanimidad, que serían presas fáciles. Los humanos hacía tiempo que habían abandonado el camino de la espada. Llevaban armaduras que apenas podían detener una flecha y no tenían magia de la cual hablar. Claro que el Consejo Mundial no era tan insensato como para comenzar de inmediato su conquista. Descubrirían los secretos de los humanos bajo el disfraz de la paz. Una vez conocieran las fortalezas y debilidades de los humanos y su tecnología, utilizarían ese conocimiento con efectos devastadores. Aunque la mayoría de los enanos negaría que fueron codiciosos, era un secreto a voces que los herreros e inventores enanos eran prácticamente voraces en su deseo de aprender nueva información sobre invenciones y armas. Después de todo, los enanos habían monopolizado durante mucho tiempo el mercado de fabricación de armas para los ejércitos del Consejo Mundial. Cualquier oportunidad para afianzar su control sobre las bolsas de los miembros del Consejo era bienvenida. Así que, ahora, la delegación de 5 enanos fue la primera en visitar una base aérea perteneciente al país conocido como los Estados Unidos de América. El oyente, Mubrick, permanecía en silencio con su cota de malla ceremonial y su túnica roja, mientras el líder de los 5 enanos conversaba cortésmente con el teniente coronel. Mubrick no tenía aptitud para la diplomacia ni la cortesía. Su único interés eran las armas, y esa era la única razón de su presencia. Sería el primer oyente en interactuar con las espadas voladoras llamadas aeronaves. Tras unos minutos de conversación, los 5 enanos fueron escoltados a través de las altas puertas coronadas con alambre de púas y entraron en la base aérea. Una docena de grandes hangares bordeaban una amplia pista de aterrizaje y mientras los enanos eran guiados en un recorrido por los distintos tipos de aeronaves, Mubrick apenas escuchaba al verboso teniente coronel, pues, aunque lo hiciera, muchas de las palabras y frases que soltaba no tenían significado alguno para él. Términos como apoyo aéreo cercano, superioridad aérea y AWACS eran claramente expresiones creadas por los humanos para descubrir cosas que Mubrick jamás había visto antes. En cambio,
centró sus ojos en los vehículos angulares frente a él. Había que reconocerlo. Los humanos tenían una tecnología mucho más avanzada que la del Consejo Mundial, muy probablemente para compensar su falta de magia. El Consejo Mundial usaba dragones, jinetes de grifos, caballeros de dracos y otras criaturas voladoras para atacar desde el aire. Ni siquiera las más grandes mentes enanas habían logrado ensamblar una máquina de asedio que pudiera volar. Pero la tecnología por sí sola no salvaría a los humanos. De eso, Mubrick estaba seguro. Los humanos no podían escuchar a los espíritus de las armas que creaban. ¿Cómo podrían siquiera empezar a comprender cuál era la mejor manera de utilizarlas? Claro que las aeronaves humanas eran intimidantes a primera vista, pero Mubrick confiaba en que, una vez escuchara a los espíritus de las máquinas, todos los secretos de las armas humanas quedarían al descubierto. Ellos vieron varias aeronaves, pero la primera con la que Mubrick pudo interactuar físicamente fue llamada un F-22 Raptor. Era una hermosa pieza de metal e ingeniería, y Mubrick la observaba con emoción, intentando que su entusiasmo no se notara demasiado. Con permiso del teniente coronel, Mubrick se acercó a la bestia metálica y colocó suavemente su mano en el costado del fuselaje, como si solo estuviera admirando su construcción. Mubrick no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro barbudo cuando la familiar sensación del espíritu del arma comenzó a inundar su mente. Qué insensatos eran los humanos al permitirle acercarse tanto a sus mejores armas. Los espíritus de las armas tenían distintos niveles de conciencia dependiendo de su construcción y complejidad. Una espada de hierro mal hecha solo emitía un pulso ocasional de emoción, pero un estoque élfico de maestría podía llegar incluso a poseer una voz definida y breves imágenes de su uso. Luego estaban las armas como las mejores máquinas de asedio enanas, cosas como la ballesta de carga automática o la temida torre de lanzallamas de asedio. Estas magníficas armas podían conservar recuerdos que duraban hasta mediodía, con espíritus orgullosos que evocaban sucesos con imágenes vibrantes como un libro ilustrado, pasando sus páginas. Pero lo que se encontró en la mente de Mubrick estaba muy por encima de lo que había esperado. Mubrick podía ver a través de los ojos de la máquina con todo detalle, como si lo estuviera experimentando él mismo. Y no eran solo imágenes fijas, eran grabaciones que se desarrollaban en movimiento fluido. Y Mubrick sintió que su corazón se detenía por un instante al contemplar al Raptor rugiendo en el cielo azul sobre las nubes. La máquina se zambullía y giraba en el aire con una velocidad muy superior a cualquier cosa que Mubrick hubiera visto antes. En un abrir y cerrar de ojos, presenció cómo el Raptor declaraba su dominio sobre el cielo. Si Mubrick tuviera que comparar el espíritu del Raptor con algo, sería con un joven caballo de exhibición campeón. Sabía que era el mejor en lo que hacía y miraba con desprecio a todas las demás aeronaves que intentaban replicar apenas una fracción de sus habilidades. Este Raptor solo había estado en una misión de combate real y había terminado en menos de 10 minutos. La arrogante máquina se burlaba mientras vaporizaba a su lento oponente en un parpadeo, muy por encima de las nubes. Todos sus otros recuerdos eran de vuelos de entrenamiento y exhibiciones con un espíritu que se deleitaba en la adoración, la admiración y la envidia que recibía bajo los reflectores. Este Raptor aún era muy joven, por lo que no había encontrado todavía su verdadera voz. Mubrick estaba asombrado por la complejidad de la máquina frente a él, pues era 20 veces más compleja que incluso la mayor máquina de asedio que el reino enano hubiera producido jamás. Apartando su mano del F-22, Mubrick frunció el ceño mientras el teniente coronel, sin darse cuenta de nada, entretenía a los otros enanos con historias sobre la serie de aeronaves F-22. Dejando atrás al orgulloso Raptor, Mubrick se acarició la barba distraídamente mientras seguía obediente al resto de los enanos tras el teniente coronel. Su confianza inicial en la tecnología enana comenzaba a tambalearse. ¿Eran todas las armas humanas tan complejas y letales?
Si era así, el Consejo Mundial estaba subestimando gravemente las capacidades de los humanos. Mubrick sabía que necesitaría reunirse con los otros oyentes para discutir sus hallazgos. Incluso si lograban comprender cómo replicar esas máquinas, el Consejo Mundial ni siquiera tenía los medios para producir la mayoría de las piezas necesarias ni para obtener los materiales adecuados. A medida que avanzaba la visita, Mubrick se sintió decepcionado al ver que no le permitían interactuar con más aeronaves. Vieron muchas estacionadas en sus respectivos hangares, pero ahora quedaba claro que el F-22 Raptor hacía honor a su comparación con un caballo de exhibición campeón. Al acercarse al último hangar, Mubrick divisó una aeronave envuelta en la oscuridad. Las luces del hangar estaban apagadas, pero Mubrick pudo ver que la forma de aquella aeronave no se parecía a ninguna de las demás que habían visto. La curiosidad pudo más que él, y Mubrick preguntó al teniente coronel si se le permitiría observar adecuadamente el último avión. El oficial humano se detuvo, pues parecía estar llegando al final de su recorrido preparado. Bueno, ese no está precisamente en las mejores condiciones, explicó el hombre. Acaba de regresar de una misión hace unas horas y aún necesita reparaciones. Estoy seguro de que ustedes no querrán ver algo tan desagradable como eso. Ahora, la atención de Mubrick estaba más que captada. Si esa máquina estaba dañada, quizá estaría dispuesta a revelar más secretos humanos. No era algo sin precedentes. Las armas descuidadas o maltratadas a veces ayudaban a los oyentes a cambio de venganza. Tonterías, respondió Mubrick con mucha seriedad. Las heridas sufridas en un combate justo son dignas de gloria y de recuerdo. Le ruego que me permita echar un vistazo a tal máquina. No era la mejor mentira que Mubrick podía inventar, pero esperaba que la ignorancia del humano compensara. El hombre se acarició el mentón pensativo, antes de soltar un pequeño suspiro y encogerse de hombros. Si eso es lo que quiere, maestro enano, supongo que no hará daño. Cuando el oficial hizo señas a sus subordinados cercanos para que encendieran las luces del hangar, Mubrick sintió que su anticipación aumentaba. Tal vez esta sería la oportunidad de sembrar la semilla de la caída de la humanidad. El grupo entró en el hangar mientras las luces parpadeaban hasta encenderse por completo, revelando una aeronave con una forma distinta a todas las demás. Tenía una sección central alargada con un frente redondeado, dos largas alas y dos motores bulbosos en la parte trasera de la sección media. Ese avión en particular tenía múltiples agujeros de bala en el fuselaje, marcas de quemaduras en las alas y unas fauces dentadas pintadas en su frente. Bueno, este de aquí es un A-10 Thunderbolt II, explicó el oficial humano con indiferencia, acompañando con un ademán de su mano. Es un modelo de aeronave más antiguo que ha recibido múltiples mejoras a lo largo de los años para mantenerse competitivo en el mundo moderno. No es el avión más atractivo ni el más rápido, pero debo admitir que ha sido confiable durante mucho tiempo. A diferencia de los cazas polivalentes modernos como el F-35, está diseñado únicamente para especializarse en apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres. Francamente, hemos intentado deshacernos de los A-10 desde hace tiempo y reemplazarlos con aviones modernos, pero ha resultado difícil. El oficial de la Fuerza Aérea soltó una risa. A los soldados rasos les encantan, así que supongo que eso cuenta de algo. Mientras el oficial continuaba despotricando sobre las carencias de la 10, Mubrick se acercó lentamente al maltrecho avión con ojos curiosos. Incluso los herreros enanos más ignorantes sabían que no debían insultar las armas que empuñaban. ¿Por qué insultar y denigrar a un arma de la cual dependías para matar a tus enemigos y proteger a tus camaradas? Hacerlo era, como mínimo, una falta de respeto. Y en el peor de los casos, francamente peligroso. Mubrick había visto de lo que era capaz tal ignorancia. Máquinas de asedio que fallaban en los peores momentos, espadas que se rompían en medio de duelos,
flechas que erraban blancos de importancia crítica, cosas que se volvían comunes si no se le daba a las armas el respeto que merecían. Acercándose al avión herido, Mubrick extendió la mano y tocó su tren de aterrizaje delantero con gran expectativa. Esta era una oportunidad que debía aprovecharse al máximo si el Consejo Mundial quería desbloquear los secretos de los humanos. Al principio Mubrick no sintió nada y por un segundo se preguntó si el espíritu del avión estaba muerto o tan desanimado que había renunciado a conservar su conciencia. Pero estaba equivocado. Estaba tan equivocado. El avión había estado echando una siesta y él acababa de despertarlo. Mubrick sintió que su mente se estremecía de miedo cuando un gruñido bestial, audible solo para él, llenó su cabeza. Mubrick quedó paralizado en el lugar mientras el tiempo a su alrededor se ralentizaba hasta arrastrarse, al mismo tiempo que se comunicaba con el espíritu del arma voladora. Incluso si hubiera querido retroceder, era físicamente incapaz de hacerlo. La magnitud pura del espíritu del arma lo sobrecogía hasta el punto de apenas ser capaz de mantener un pensamiento coherente. En un instante, Mubrick comprendió que esta arma voladora no se parecía a ninguna otra. Si el F-22 Raptor era un caballo de exhibición premiado, el A-10 Thunderbolt era un perro de guerra cubierto de cicatrices. Una comparación aún más acertada sería la de un duelista real frente a un caballero de baja cuna. El F-22 Raptor era como un miembro de la realeza bien cuidado que se mantenía en la retaguardia de un ejército protegido por guardias reales. Tenía a su favor el mejor entrenamiento y equipamiento que un reino podía costear y usaba ambos factores a su favor para aplastar a sus oponentes en duelos honorables en el campo de batalla. Era arrogante y se deleitaba en obtener gloria personal que luego pudiera relatarse en banquetes y desfiles de victoria. No tenía reparos en ignorar a los humildes soldados rasos, pues no tenían utilidad ni propósito en sus planes. La única razón por la que existían los soldados y plebeyos era atraer la atención de los enemigos para que luego el F-22 pudiera lanzarse y derrotarlos en glorioso combate singular. El A-10 era completamente distinto. Era como un caballero curtido de baja cuna, apenas un escalón por encima de los soldados rasos con los que luchaba codo a codo. El A-10 era despreciado por otros nobles y caballeros, pues luchaba junto a los soldados comunes, no por gloria ni por riqueza, sino porque realmente se preocupaba por ellos y quería protegerlos de lo peor que el enemigo pudiera arrojarles. El A-10 no le importaban los duelos honorables ni los reconocimientos personales. Haría lo que fuera necesario para proteger a los soldados bajo su ala. Se ensuciaba gustosamente la armadura en el barro y la mugre para acercarse más al enemigo. Recibía de buena gana la furia del enemigo si con ello daba a los soldados rasos la oportunidad de escapar del peligro. Estaba dispuesto a aplastar oleadas de tropas enemigas en matanzas unilaterales si eso significaba que los plebeyos se salvarían de la derrota. No necesitaba medallas, no necesitaba relatos de gloria. La protección de sus tropas era lo primero. Si fueran humanos, el F-22 se retiraría del campo de batalla siempre que quisiera para mantener su apariencia perfecta y su fuerza intacta. Tendría su propia gran tienda llena de las mejores armas y armaduras que el reino pudiera ofrecer y un séquito de asistentes impecablemente educados para satisfacer todas sus necesidades. Su armadura estaría siempre pulida y reluciente y hasta el más mínimo daño significaría que debía ser reemplazada para mantener su aspecto perfecto. El A-10 permanecería en el campo de batalla hasta casi desmayarse por agotamiento o hasta quedar cubierto de heridas. Cuando regresaba al campamento, lo hacía a una tienda mísera con solo lo básico. El A-10 tendría suerte si contaba con más de un escudero, y estos serían plebeyos andrajosos que parecían estar apenas un paso por encima de mendigos sin hogar. Al A-10 no le importaba la apariencia de su armadura mientras funcionara. Era suficiente.
Las abolladuras podían martillarse, los agujeros podían remendarse y las piezas de armadura solo se reemplazaban si estaban dañadas sin reparación posible. El A-10 regresaba al campamento únicamente para reponer rápidamente sus fuerzas y reparar sus armas. En cuanto podía, cargaba de nuevo hacia el campo de batalla, donde quiera que fuera necesario. Cuando la batalla terminaba, el F-22 se retiraba a palacios reales y asistía a banquetes y bailes de alta alcurnia. Se vestía con las mejores sedas o armaduras decorativas y pasaba el tiempo entreteniendo a nobles y reyes con gloriosos relatos de sus últimos duelos. El A-10 no abandonaría el campo de batalla hasta que el enemigo hubiera huido más allá del horizonte o hasta que todos yacieran como cadáveres a sus pies. Cambiaría su armadura ensangrentada y oxidada por telas ásperas y buscaría la taberna o cantina más cercana que tuviera algo remotamente parecido al alcohol. Allí pasaría la noche bebiendo y festejando con plebeyos y soldados rasos hasta altas horas de la madrugada. Cualquier intento de los plebeyos de celebrar la gloria del A-10 sería rechazado por el caballero. En cambio, él alabaría a los soldados por luchar valientemente a su lado y brindaría por sus camaradas caídos. Compararía cicatrices de batalla con otros, participaría en concursos de bebida y se metería en alguna que otra pelea si alguien se atrevía a insultar a sus camaradas. Maverick sintió que gotas de sudor frío le recorrían el cuero cabelludo cuando los recuerdos del A-10 inundaron su mente. Era un veterano de docenas de misiones y había estado combatiendo el doble de tiempo de lo que el cercano F-22 llevaba de existencia. Maverick observaba desde el punto de vista del A-10 mientras éste avanzaba pesadamente por el cielo, con puro odio saliendo de su boca al destrozar a sus objetivos por atreverse a dañar a sus queridos soldados rasos. Maverick sintió que la náusea se apoderaba de su estómago cuando el A-10 le narró su historia de horror y muerte, deleitándose en destruir por completo todo lo que se atreviera a oponérsele. Cadáveres y escenas de muerte pasaban ante los ojos de Maverick en una horrenda demostración de fuerza, y el enano se preguntó si aquello no era un espíritu, sino un demonio. Pero entre esas escenas de carnicería y odio, había breves momentos de desesperación y arrepentimiento. A diferencia del F-22, el A-10 podía escuchar las voces de los soldados rasos que protegía. El F-22 oía las voces calmadas y serenas de los comandantes y estrategas a través de la radio. El A-10, en cambio, escuchaba directamente a los soldados en tierra, y como resultado, percibía cada matiz y emoción de aquellos que luchaban abajo. Lo que el A-10 escuchaba no eran las voces desapasionadas de los estrategas, sino los sonidos crudos del campo de batalla y de sus combatientes. Escuchaba las balas silbando junto a la cabeza de los soldados mientras daban direcciones y coordenadas con voces temblorosas. Oía las explosiones amortiguadas y los chasquidos de la metralla mientras los soldados gritaban frenéticamente por ayuda a través de sus radios. Escuchaba los últimos suspiros de los combatientes cuando, con manos ensangrentadas, se aferraban a sus radios y pedían ataques hasta su último aliento. Maverick sintió al espíritu de la máquina aullar de agonía al recordar a todos los que había perdido. Para el A-10, la muerte de cada soldado raso significaba un fracaso. Maverick escuchaba mientras el herido A-10 lloraba con arrepentimiento. Si tan solo hubiera sido más rápido, si tan solo hubiera disparado una bala más, si tan solo hubiera volado más bajo. Todos esos pensamientos y más llenaban al A-10 con el tipo de odio y furia normalmente reservados para madres vengativas. Maverick temblaba de miedo al ver cómo el A-10 masacraba a todos aquellos que fijaba como objetivo con una ira tan odiosa que rozaba la locura. Era, en verdad, como una bestia de guerra, rugiendo y cargando hacia el enemigo con el silbido distintivo de sus motores. Maverick escuchaba mientras el A-10 recordaba con orgullo
todos los lemas que pilotos y tripulaciones de tierra cariñosamente habían pintado en su fuselaje o en sus armas. Sin miedo, sin piedad. El primero que parpadea pierde. Más vale bruto que bonito en la pelea. El A-10 sabía que él y los de su clase eran despreciados por los demás. Sabía que la dirigencia de la Fuerza Aérea llevaba años intentando reemplazarlo. Sabía que muchos otros aviones lo veían como una reliquia fea del pasado. Pero, de haber podido, el A-10 habría sonreído con suficiencia, pues incluso después de tantos años, la Fuerza Aérea aún lo necesitaba. Ningún otro avión estaba dispuesto a volar bajo y recibir los golpes como lo hacía un A-10. Podría ser una bestia de destrucción de mente fija, pero no le importaba. Hasta que hubiera un reemplazo adecuado, el A-10 siempre sería necesario. No le interesaban logros ni trofeos, pues la mejor recompensa que podía recibir era el agradecimiento de los soldados en tierra. Maverick se estremeció al darse cuenta de que el A-10 ahora se estaba enfocando directamente en él. Increíblemente, la aeronave hizo con Maverick lo que el enano creía que solo él podía hacer con las armas. Él revisó sus recuerdos y escuchó su historia. Y ahora estaba enojado. Maverick quiso retirar la mano, pero su cuerpo estaba paralizado, como si el A-10 lo hubiera sujetado de la garganta. Con la autoridad y la furia de un veterano cubierto de cicatrices, el A-10 dejó muy en claro lo que sucedería con Maverick y los enanos si llevaban a cabo su plan de conquista a la raza humana. Los humanos quizás no podían escuchar las voces de las máquinas y armas que creaban, pero sus creaciones los defenderían con amor, sin importar el costo. El A-10 le estaba dando a Maverick una sola advertencia. Si el Consejo Mundial iniciaba una guerra contra los humanos, sería su final. Las armas humanas eran asesinas sin igual y la única forma en que terminaría todo sería con el exterminio de todo lo que Maverick conocía y amaba. Justo antes de que el A-10 cubierto de cicatrices soltara su agarre sobre la mente de Maverick, le dejó un último obsequio. La aeronave llenó la cabeza de Maverick con el sonido escalofriante que anunciaría la muerte de todas las razas del Consejo Mundial si osaban dañar a los soldados del A-10.